Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que vemos todos los días en la consulta, la dermatitis de contacto. Esta es una de esas patologías que como médicos de atención primaria tenemos que manejar sí o sí. Es un clásico de la UNACOM y más importante de nuestra práctica diaria. Para ordenar la conversación, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a partir con lo básico, los fundamentos. Luego nos metemos de lleno en la diferencia clave entre irritativa y alérgica. De ahí pasamos a cómo diagnosticarla en el box, cómo manejarla y, muy importante, cuándo decir esto no es mío y hay que derivar. Bueno, arranquemos por el principio. Entender bien qué es la dermatitis de contacto nos deja claro cuál es nuestro rol fundamental. Nos convertimos en una especie de detectives. Nuestra misión es encontrar a la gente que está causando el problema. Aquí está la definición del libro. Es una inflamación de la piel, un eczema, pero la frase clave acá es contacto directo con una sustancia externa. Suena simple, ¿verdad? Pero todo nuestro pensamiento clínico va a girar en torno a esa idea. Y este es el dilema clásico que se nos presenta en la consulta. Llega un paciente con las manos hechas polvo y la pregunta es esa. ¿Es algo que toca en el trabajo o es ese anillo que se acaba de comprar? Saber diferenciar esto es lo que va a definir si nuestro tratamiento funciona o no. Bien, ahora entramos en el corazón del diagnóstico. Y les digo, entender la diferencia entre la dermatitis irritativa y la alérgica no es un detalle, es la clave de todo. De esto depende el manejo, el pronóstico y hasta los consejos que le damos al paciente. Miren, este dato es súper revelador. El 80% de las veces, estamos frente a una dermatitis irritativa. Esto es fundamental, porque nuestra primera sospecha, por pura estadística, debería inclinarse hacia allá. ¿Y cuál es la diferencia en el fondo? Pensemos que la irritativa es como un ataque químico directo. Un detergente fuerte, un solvente, le va a dañar la piel a cualquiera si se expone lo suficiente. No necesita memoria inmunológica. La alérgica, en cambio, sí. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. El cuerpo ya tiene que conocer a la sustancia para reaccionar así. Entonces, ¿cómo se ve esto en la consulta? La clínica nos da las pistas. Si las lesiones tienen bordes bien definidos, justo donde hubo contacto, y el paciente se queja de que le arde, que le duele, eso es irritativa. Pero si los bordes son difusos, se extienden más allá y el síntoma principal es una picazón insoportable, ahí tenemos que pensar en una alérgica. Al final del día, la clínica manda. Pasemos ahora a cómo armamos el puzzle. Y quiero ser súper enfático en esto. En atención primaria, nuestra herramienta más poderosa es la anamnesis. Es mucho más útil que cualquier examen en esta primera etapa. Hay que saber preguntar. Estas son las preguntas que no pueden faltar. ¿En qué trabaja? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cambió de crema o de champú hace poco? Cada una de estas preguntas nos puede dar la respuesta. Hay que ser metódico y buscar al culpable en la rutina del paciente. Y después de preguntar, viene el examen físico. Y aquí lo que buscamos son patrones. La localización del eczema es como un mapa que nos lleva al origen del problema. La piel de verdad nos cuenta una historia si la sabemos leer. Vamos con el primer patrón, un clásico de clásicos. Un eczema en los lóbulos de las orejas o en la zona del cuello donde cae un collar, eso grita alergia al níquel. Es casi de libro. Otro patrón que es de alto rendimiento diagnóstico. Un eczema justo alrededor del ombligo es el botón del pantalón. De nuevo, alergia al níquel. Es un diagnóstico que se puede hacer casi desde la puerta del box. Ahora, ojo, no todo es tan obvio. El dorso de las manos es un territorio más complejo. Puede ser una dermatitis irritativa por el lavado excesivo de manos, algo muy frecuente, o podría ser una dermatitis alérgica a los guantes de látex, por ejemplo. Aquí la anamnesis vuelve a ser clave. Y esto es un patrón muy nuestro, ¿ah? Una erupción con vesículas que sigue una línea como si hubieran rayado la piel. Eso es una fitodermatitis. Y acá en Chile, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es el contacto con el litre. Perfecto, ya tenemos una buena sospecha diagnóstica. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos en la atención primaria? El manejo es bastante lógico y se basa en 3 pasos. Miren, el paso 1, identificar y evitar al culpable. Es por lejos el más importante. Sin esto, todo lo demás es solo poner un parche.
No hay cura real si el contacto persiste. Bien, corticoides tópicos. No se trata de usar cualquiera. La regla es simple. La potencia del corticoide depende de la zona del cuerpo. En áreas delicadas como la cara o los pliegues, usamos baja potencia. Para el resto del cuerpo, manos, pies, podemos usar mediana o alta potencia. Y esto es crucial, siempre por periodos cortos. Y para esa picazón terrible de la dermatitis alérgica, la que no deja dormir al paciente, tenemos un buen aliado. Los antihistamínicos orales, como la clorfenamina, pueden ser de gran ayuda, sobre todo si se toman de noche, para asegurar el descanso. Y para terminar la parte del manejo, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Es tan importante saber tratar como saber cuándo hay que derivar el caso al especialista. ¿Cuándo derivamos? Si el diagnóstico no está claro, si el tratamiento que indicamos no funciona, si el cuadro es muy severo o extenso. Y ojo con esto, si sospechamos que es de origen ocupacional, hay que derivar sí o sí, por las implicancias médico-legales. Y por supuesto, si necesitamos el patch test para encontrar el alérgeno, eso lo hace el dermatólogo. Quiero que nos quedemos con esta idea, que es la más importante de todas. Podemos indicar los mejores corticoides, los mejores emolientes, pero la verdadera medida curativa, la que realmente soluciona el problema de fondo, es encontrar al agente causal y evitarlo. Y para cerrar, les dejo una pregunta para reflexionar. La próxima vez que entre a su consulta un paciente con un eczema, con toda esta estructura en mente, ¿cuál va a ser esa primera pregunta clave que van a hacer para empezar a resolver este puzzle?